Bueno, recordemos que hasta ahora lo que vimos fue lo siguiente. Teníamos que en el interior de un conjunto, para hallar máximos y mínimos, nos concentrábamos solamente en los puntos críticos. Ya habíamos visto un criterio de la segunda derivada para estudiar ese tipo de puntos críticos, estudiar la naturaleza de ellos en conjuntos abiertos. Después vimos que este otro teorema, que si tenemos una curva diferenciable que pasa por un punto A en S y F, una función diferenciable también, definida en B y S está contenido en B, y tenemos un máximo o mínimo local de F en S, en el punto A, entonces este producto punto es cero. Es decir, el gradiente es ortogonal a todas las curvas que pasan por el punto A y que están sobre S. Todas las curvas diferenciables. ¿Okay? Es ortogonal en A, en ese punto precisamente. Definimos lo que era un plano tangente k-dimensional. Y después definimos más adelante lo que era una variedad n-1 dimensional. Okay. Definimos un parche n-1 dimensional que básicamente es una función que tiene su imagen dentro del conjunto este P, que no es la imagen, sino más bien la gráfica de la función H. Okay. Ese conjunto, de alguna manera, pues es un parche, es un conjunto que está sobre el conjunto U. Okay. Acá, para ver, el conjunto 1, el conjunto, creo que yo lo llamé M, ¿no? Tengo M, entonces lo que hice fue que un parche básicamente es una función que cubre a una cierta vecindad un punto sobre él. ¿Sí? Entonces, y era una variedad menos dimensional, era un conjunto en Rn con la propiedad de que para cada punto A del conjunto de M existe un parche n-1 dimensional, ¿okay? Que contiene A. Es decir, que tenemos una función cuya gráfica es este conjunto que contiene una vecindad de A. ¿Okay? Vimos estos ejemplos. Ahora, yo eh, quiero mostrar el siguiente teorema, ¿no? Porque si bien es cierto que tenemos la definición de lo que es una variedad n-dimensional, básicamente la idea era que podíamos cubrir todo el conjunto por medio de parches diferenciables, ¿okay? Para que la variedad fuese diferenciable. Entonces, pero no tenemos una caracterización ni siquiera una forma alternativa de ver cuando un cierto conjunto es una variedad n-dimensional. Entonces, este teorema es un teorema sobre que nos da una condición suficiente para garantizar que un cierto conjunto es una variedad n-dimensional. Entonces, sea G de Rn en R una función continuamente diferenciable. ¿Okay? Si M está definida, si definimos a M como el conjunto de los X en S, o X en Rn,
tal que X pertenece a este conjunto, a ese que lo vamos a definir como la imagen inversa del cero, en los cuales el gradiente de G no es cero. Entonces M es una variedad n menos unidimensional. Es decir, lo que se está diciendo acá esencialmente es lo siguiente. Tenemos este conjunto, primero una función continuamente diferenciable, y tenemos el conjunto que es la preimagen de G, la preimagen de este conjunto del 0 por G, pero en donde el gradiente no es 0. ¿Sí? Es decir, estamos considerando básicamente todos los puntos X en Rn, tales que G de X es igual a 0. ¿Sí? Pero que además solo voy a poner aquí entre paréntesis esto. Note que M es el conjunto de los X en Rn en donde G de X vale 0 y el gradiente de G en X no es 0. ¿Sí? Esto es lo que tenemos para M. Básicamente el conjunto 0 de una función continuamente diferenciable, pero no todos los puntos en ese conjunto 0, sino aquellos solamente en donde el gradiente de la función no es 0. ¿Okay? Y además, la segunda parte del teorema, establece que si tengo un punto A en M, entonces el gradiente de G en A es ortogonal al plano tangente a M en A. ¿Okay? Para mostrar este teorema, o sea, todo lo que necesitamos para que M sea una variedad n menos unidimensional es que M sea el conjunto cero de esta función, venga definida por medio de esta ecuación, ¿okay? Y que además el gradiente de la función no es cero. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería, antes de decir lo que iba a decir acá, un ejemplo de esto sería esto sería una función n menos unidimensional, porque sería unidimensional la variedad, pero una variedad unidimensional, porque la función acá es una función g de x, y definida como x cuadrado más y cuadrado menos 1. Okay. Y este conjunto corresponde a g de x, y igual 0. Okay. Entonces, en este conjunto, pues tenemos una función, fíjense que aquí la función es de dos variables, entonces la variedad es de dimensión 1, ¿ok? Y además se tiene que, si usted calcula el gradiente de esto, evidentemente pues, el gradiente se anula solamente en el origen, pero resulta que los puntos que están sobre este conjunto, los puntos que satisfacen esta ecuación, ninguno de ellos es el origen. Por lo tanto, el gradiente de la función en este conjunto es siempre distinto de cero. De manera que se cumple esta propiedad, la función es continuamente diferenciable y tenemos todo lo que
debemos tener allí para garantizar que esto es una variedad y una variedad unidimensional, tal como habíamos concluido en este ejemplo. ¿Ok? Bueno, para probar esto, usemos, eh, necesitamos la siguiente versión del teorema de la función implícita. Vamos a poner aquí implicit function theory. ¿Ok? Esta versión que vamos a escribir acá sea G, una función de Rn en R, una función continuamente diferenciable. Sí. Y suponga que GDA no vale cero, pero que GDA vale cero, pero el gradiente de G en A eh, no es igual a cero. Bueno, en verdad vamos a usar solo a suponer que la última coordenada del gradiente no es cero. ¿Okay? Uno puede suponer que el gradiente no es cero y en realidad basta con suponer que alguna de las coordenadas del gradiente no es cero. Por ejemplo, que la última no lo es. ¿Ok? Entonces existe una vecindad U de A y una función diferenciable F definida en una vecindad B de este punto, en una vecindad B del punto a su 1 hasta a su n-1. Si aquí hubiésemos supuesto que, por ejemplo, la primera componente del gradiente no es cero, entonces el vector acá iba a ser de la forma a sub 2 a sub 3 hasta a sub n. ¿Ok? Es decir, básicamente uno lo que hace es quitar la componente eh, en donde el gradiente no es cero. ¿Ok? Esto, por supuesto, va a estar en Rn-1, tal que el, la intersección de estos conjuntos, que es el conjunto de los puntos X en Rn, con la propiedad de que x1 hasta xn-1 está en B y xn igual a f de x1 hasta xn-1, y particularmente vamos a tener que esto que está acá, g de evaluado en x1 hasta xn-1, y en la última componente sería f de x1 hasta xn-1, g evaluado en eso da 0 para todo, eh,
elemento de B. Rato x1, xn-1 en B. Entonces, vamos a ver lo que dice esencialmente este teorema. Tenemos una función continuamente diferenciable G. ¿Okay? Un punto A en donde la función vale 0 y donde su gradiente no, que hemos supuesto acá que la última componente del gradiente no es 0. Entonces va a existir una vecindad U de el punto A, ¿okay? De este punto A, y una función diferenciable definida en una vecindad de este punto en donde le hemos quitado a A su última componente, tal que esta intersección es este conjunto que está acá. ¿Qué significa esto? Bueno, fíjense ustedes que lo que estamos haciendo al tomar esta intersección es tomar los puntos que están en la vecindad U, que decimos que existe, la vecindad U de A, y los puntos que pertenecen al conjunto 0 de G. ¿Sí? Porque si un punto X pertenece a U y pertenece a G a la menos 1 de 0, lo que significa es, bueno, que X, por supuesto, pertenece a U, y que X, el hecho de que X pertenezca a G a la menos 1 de 0 significa que G de X vale 0. O sea, estas dos cosas son equivalentes. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que los puntos de esa intersección, los puntos que están dentro de esta vecindad, pero que satisfacen esta ecuación, son puntos que se escriben de esta manera, que se escriben de la manera, el X se va a escribir como x1 hasta xn-1, y en el último va a ser f de x1 hasta xn-1. Así son los puntos de este conjunto. Eso significa particularmente que como x satisface esta igualdad, entonces particularmente se tiene que, cuando se evalúa g en todo esto que está acá, eso da 0, ¿okay? Que es la última parte que tenemos. Entonces, esencialmente, ¿qué está diciendo esto? Que el teorema de la función implícita, o esta versión del teorema de la función implícita, que cuando tenemos estas características, con función continuamente diferenciable en el punto G, en el punto A vale 0, y su gradiente, ¿no? O su última derivada, la derivada con respecto a la última variable en A no vale 0, entonces yo voy a poder conseguir una vecindad U, ¿okay? En donde el X, eh, el X que está escrito de esta manera, ¿okay? Está este que está acá se va a poder escribir en función de las otras. ¿Okay? Se escribe en función de las demás variables. Y además, pues, el punto x1 hasta xn-1 y xn de esta forma satisface que g de x vale 0. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo este teorema. ¿Ok? Solamente tratar de entender y desenrollar, si se quiere decir así, esta definición, pero este resultado. Vamos a poner a este como teorema 1, para llamarlo ahorita. Ahora sí vamos a probar el teorema 1. Okay. Bueno, vamos a asumir en este teorema, fíjense que en el teorema 1, lo que se dice es que el gradiente de la función en estos puntos no es 0. ¿Okay? Uno puede asumir sin perder generalidad que la última componente de ese gradiente no es 0. ¿Okay? En realidad, esta versión del teorema de la función implícita podría haberse
cambiado acá por cualquier otra componente que no fuese cero, ¿ok? Y entonces lo que pasa es que el vector que tendríamos que considerar aquí sería el vector en donde quitamos la componente y dejamos las demás. Ese vector igual va a estar en Rn-1, ¿ok? Y lo mismo en este. Tendríamos que quitar la componente y dejamos las demás. Y aquí también. ¿Ok? Entonces, digamos, para no escribirlo de esa manera, uno asumió escribimos la versión del teorema de la función implícita en donde la que no es cero es la derivada con respecto a la última variable, a xn. ¿Okay? En este teorema no se está pidiendo que sea esa la derivada que no sea nula, ¿okay? Pero no perdemos generalidad en asumir como este gradiente no es cero, no perdemos generalidad en asumir que eso es lo que pasa en este caso. Entonces, sin pérdida de generalidad, asumamos que la derivada, la última, la derivada con respecto a la última variable de g que era g minúscula, en x no es cero. ¿Ok? Porque se tiene que el gradiente de g en x no es cero, entonces asumimos que para el x que estamos tomando, la que no es cero es la última componente de de esta de este gradiente. ¿Ok? Bueno, vamos a definir, para usar el teorema anterior, defina g de x1 hasta xn es nuestra g de x1 hasta xn. Es la misma función g. Si lo que ocurre, fíjense, uno podría hacer lo siguiente también. Si lo que ocurre es que este es cero y, por ejemplo, que la que no es cero es esta, que para algún y menor o igual que n, entonces acá uno lo que hace es definir la función de esta manera. La función es g, la definimos así. Simplemente volteamos todo, o sea, yo digo acá que no perdemos generalidad, porque si esto fuese así, si el que es cero es otra, no, el que no es cero es otra, no la última componente del gradiente, entonces aquí esta g simplemente lo que hacemos es escribir o ordenar allí las componentes de este vector para que sea el último el que se anule. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo podría escribir esto así, defino así. Lo que uno hace al definir la función de esta manera es que esta que está como componente y que es donde el gradiente no se anula, ¿verdad? Bueno, la volteamos y la pusimos de última acá. Entonces al final es la última componente la que no se anula. ¿Ok? Es decir, no hay pérdida de generalidad en asumir esto. ¿Ok? Tal como había comentado. Entonces, defina G igual a. Esa es la G que vamos a usar. Eh, entonces, para X en M, para un X cualquiera en M, se tiene que este de X, que esta G mayúscula de X vale 0. Y además, la derivada con respecto, la derivada enésima de G en X es distinta de 0.
Vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí, en lugar de X, vamos a poner A. Déjame ver cómo, sí, vamos a poner A. Para tener una consistencia, digamos, con la notación que usamos en esta versión del teorema de la función implícita. Ok. G mayúscula, fíjense que cumple todas las características del teorema de la función implícita, es una función continuamente diferenciable, se tiene que esto es cero y que esto no es cero. Es lo que tenemos acá. Entonces, existen un, eh, una vecindad de punto A B en Rn-1, una vecindad del punto A, pero quitándole la última coordenada, y F definida de B en R, tal que esta, como que dice esto está acá, ¿no? Tal que esta sección es el conjunto este que está. Ahora vamos a considerar eh, déjenme ver cómo escribo esto. Vamos a anotar mejor lo siguiente. Note que eh, vamos a ver aquí la definición de lo que era un parche n-1 dimensional, ¿no? Este conjunto, yo lo que quiero hacer ahora es ver que este conjunto eh, es un parche, o la función f eh, que tenemos acá es un parche. Porque esto que está acá, si usted se da cuenta, este conjunto no es más que la, la- la gráfica de la función f. ¿Ok? Note que
Esto que está acá es la gráfica de F. ¿Ok? Ok. Queríamos ver em, ya, creo que hay algo más que decir acá. Como la derivada. mm, 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 Ya, déjame aclarar algo acá para poder escribir esto bien. Ok, bueno, vamos a notar también lo siguiente. Este conjunto, déjame copiar esto acá. Ok, yo lo que quiero ver es que tengo un parche para el punto A. Ok, tengo un parche eh, que básicamente una función cuya gráfica cubre a una vecindad del punto A. ¿Ok? Cubre a esta vecindad. Entonces, quiero copiar esto que era la definición del parche, ¿ok? Para ver cómo podemos escribir quién sería el parche en este caso. El parche en M. ¿Ok? Entonces, ok.
Fíjense acá que el parche que tenemos es el siguiente. Este conjunto, puntos en Rn, tales que aquí Pisui está en B, que sería este que está acá. Ok, vamos a poner aquí. No vamos a poner Pisui, sino Pisuen. Ok, porque es el que estamos considerando en este caso. Recuerden que pi lo que hacía era la proyección, ¿no? Teníamos este piso era la proyección, lo que hacía era quitar la componente y. Entonces, si yo coloco aquí piso n, eso lo que hace es que al vector x le quita la componente n y quedaría x1 hasta xn-1, ¿okay? Que sería esto que está acá. Si esto está en b y xn, pues va a ser esta f de piso n de x. Un parche, vamos a recordar aquí, un parche era un conjunto, este conjunto, ¿sí? En donde U era una vecindad o un conjunto abierto de Rn-1 y F era una función, la F no H, perdón, era una función diferenciable, ¿okay? Definida en ese conjunto U. Y el conjunto P se iba a escribir de esta forma, ¿sí? Es decir, este conjunto es un parche si U es una vecindad de un conjunto abierto de Rn-1, H, una función diferenciable definida allí, hasta R, ¿ok? Y bueno, los elementos que están en U son precisamente las proyecciones de X, bueno, en este caso, en general en la componente Y, ¿no? Pero en el caso que estamos considerando, la componente N, aquí en esta componente N. Entonces, si usted se da cuenta, ve acá esto y esto otro, ¿okay? Eso corresponde a un parche, eh, pero en donde la vecindad que estamos tomando, esta es una vecindad del punto A1 hasta AN-1. ¿Okay? Entonces, esto que está acá es un parche n-1 dimensional según la definición para el conjunto, eh, bueno, en cada punto de M, en cada punto A de M, vamos a tener ese parche n-1 dimensional. ¿Okay? Note que esto es un parche n-1 dimensional. ¿Okay? Eh, y se tiene además que este conjunto o este parche contiene el punto A. ¿Okay? Y no solo el punto A, sino también a una vecindad del punto A. ¿Okay? Basta con considerar esta intersección. Eso quiere decir que esto, como esto es cierto para cada punto A en N, para cada punto A que cumpla esta propiedad, M, recuerden que era esto, cada punto A que pertenezca a G a la menos 1 de 0, es decir, cada punto A en donde G de A vale 0 y donde el gradiente de G en A no es 0, se va a tener esta misma construcción y vamos a poder conseguir un parche. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que entonces en nuestra superficie o nuestra variedad, nuestro conjunto M, que va a ser una variedad dimensional,
nosotros vamos a tener que para cada punto A, yo puedo conseguir un parche acá. ¿Ok? Una función definida en un conjunto abierto de Rn-1, ese conjunto abierto de Rn-1 es el conjunto que viene del teorema de la función implícita de esta versión del teorema de la función implícita, ¿ok? Una función continuamente diferenciable que es la f, que también proviene de ese teorema, ¿ok? Con la propiedad de que, bueno, vamos a tener que esto que está acá es un parche n-1 dimensional, porque cumple con las propiedades, con la definición de ser un parche n-1 dimensional. Eso significa que entonces en cada punto A que yo tenga en M, el M definido de la manera en que está arriba, yo voy a poder conseguir, si tengo una tilde, voy a poder conseguir otro, eh, otro parche acá. Y entonces de esa manera voy a poder cubrir toda la superficie con parches. Si nosotros vamos a la definición de lo que era una variedad n-1 dimensional, era eso, ¿no? En conjunto de Rn era una variedad n-1 dimensional, sí, solo si para cada punto A del el conjunto existía una vecindad en el conjunto eh, P. Para ver qué dice aquí, dice una vecindad en M. Aquí este P está de más. Okay. Una vecindad en M del punto A tal que esto es un parche. No, la vecindad es precisamente P. La vecindad es P, el parche. Okay. De A tal que P es una parche n-1 dimensional. Entonces, lo que tenemos acá es que efectivamente esto que está acá es evidente que está dentro, fíjense ustedes que esto está dentro del conjunto M, ¿ok? Está dentro del conjunto M porque, bueno, los puntos son de la forma X1 xn, estos pertenecen a B, ¿ok? Y esto, xn, se escribe de esta forma, pero resulta que los puntos que cumplen con esa característica que están acá y hacen esto son elementos que están en un U, es una vecindad en Rn y estos puntos, los que satisfacen esta propiedad, deben estar en el conjunto M, ¿okay? Porque el conjunto M son precisamente los puntos en donde ocurre esto y, bueno, y también donde ocurre esto. ¿Okay? Entonces tenemos que efectivamente la, eh, el parche existe para cada punto A. Esto implica que M es una variedad n-dimensional. ¿Okay? La segunda parte del teorema, esta segunda parte tenía que ver con la ortogonalidad de el vector gradiente en el punto A al plano tangente a M en el punto A. Bueno, fíjense que para ver esto, veamos que gradiente de gen A es ortogonal al plano tangente a M en A. ¿Sí?
Recuerden, vamos a recordar aquí para ver cómo mostramos esto. ¿Cómo era el plano tangente? Eso lo definimos por acá arriba. El plano tangente, un plano tangente k-dimensional, AM, en el punto A, era la unión de todas las rectas tangentes a M. ¿Cómo se construían esas rectas tangentes? Bueno, las rectas tangentes eh, creo que aquí hay un error de escritura. Bueno, ¿cómo se construían esas rectas tangentes? Uno tomaba rectas tangentes a M en A, ¿no? Era simplemente la velocidad de una curva diferenciable que estaba sobre M y que pasaba por A, la velocidad en A. ¿Ok? O sea, básicamente lo que uno hace es tomar una función diferenciable, ¿ok? De R en M, que tiene la característica de que en el punto cero, de que phi en el cero, es igual a A, es decir, la curva pasa por A, y esta derivada corresponde precisamente al vector tangente. ¿Ok? Ese vector tangente phi' pertenece, es una de los vectores que se usan para construir el plano tangente. ¿Ok? Todos los vectores tangentes definidos de esta manera, construidos de esta manera, son los vectores que pertenecen al plano tangente. Entonces, un vector B, digamos, está en el plano tangente, es decir, es una línea tangente a M en A, si ella es la velocidad de una curva diferenciable que pasa por A. ¿Ok? Entonces, sea phi de R, en este caso, tiene que ir a M, ¿ok? Tiene que estar sobre M la imagen, una curva diferenciable en M, tal que phi de 0 es A, porque tiene que pasar por el punto. Okay. Tal que phi de 0 es A, simplemente. Lo que queremos ver para terminar la demostración de este teorema, como todas las curvas, como todas las líneas tangentes, o sea, todos los vectores que pertenecen al plano tangente a M, A, se construyen como la velocidad de alguna curva de esta forma. Entonces, al mostrar que se tiene que el gradiente de G en A punto phi' de 0 es 0, solamente para este caso, entonces habremos mostrado todo, porque la curva diferenciable la hemos tomado de manera arbitraria, siempre que satisfaga que su imagen está en M y que pasa por A. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se necesita para mostrar esta última parte. ¿Queda claro? Sí, profe, la última parte sí. Ok. Como phi de t pertenece a M para todo t, entonces particularmente se tiene que G, recuerden cómo era M. M, vamos a verlo por acá arriba. M, básicamente, aquí, así como está acá, es el conjunto cero de la función G en donde el gradiente de X no es cero, el gradiente de G no es cero. Entonces, como este está en M, entonces cuando yo evalúo
este es un punto X en Rn, ¿okay? Solo que no en cualquier parte de Rn, sino que está dentro de M. ¿Okay? Entonces, como está en M, y M es el conjunto, es parte del conjunto cero de G, entonces cuando yo evalúo G en esta función, en este vector phi de t que está en M, eso va a dar cero. ¿Ok? Bueno, eso significa que el gradiente de G en phi de t punto phi prima de t es igual a cero. Particularmente, el gradiente de G eh, en phi de 0 punto phi prima de 0 es 0. Es decir, el gradiente de G en A, porque phi de 0 valía A, ¿ok? Punto phi prima en 0 en 0. Y eso termina la demostración. Eso es lo que queríamos mostrar. Que este gradiente efectivamente era ortogonal a cualquier vector tangente. ¿Ok? Los vectores tangentes venían construidos como vectores de velocidad, una curva diferenciable que estaba sobre él. Vamos a ver un par de ejemplos usando este teorema. ¿Sí? El primer ejemplo, pues, es el que teníamos acá. Con esto se ve directamente que M es una variedad unidimensional. ¿Sí? Como M es este conjunto, el conjunto de los XY en R2, tales que G de XY es igual a 0 y gradiente de G de XY no es 0, que es como vector, eh, donde, por supuesto, G de XY es X cuadrado menos, más Y cuadrado menos 1. Entonces, M es una variedad unidimensional. ¿Está claro? Sí, profe. Okay. Este otro ejemplo. El ejemplo siguiente era el ejemplo que vimos ayer también de esta eh, esfera, la esfera Sn-1. Sn-1 que es una esfera n-dimensional, que es una variedad n-dimensional en Rn. Porque eh, fíjense que acá, como g de x, definido de esta manera, norma de x menos 1, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más sí, x1 hasta xn cuadrado menos 1. Ok, vamos a ponerlo así mejor. Si hace esto, entonces el gradiente de g
en X es distinto de cero, que el gradiente de G, ¿quién es? El gradiente de G no es más que, en la primera coordenada sería 2x1, o más bien x1 solamente, sobre G, y así sucesivamente hasta xn sobre G. Este sería el gradiente de la función. Esto es distinto de cero para cuando la norma de x vale 1. ¿Okay? Porque esto que está acá, pues, fíjense que esto no es más que 1 sobre x, esto no es más que el propio x, vector x, sobre g de x. ¿Okay? Eso es distinto de cero para el módulo de x, norma de x igual a 1. ¿Okay? Entonces, quiere decir que Sn-1, como en este conjunto, se tiene que, es el conjunto en donde G vale 0, G evidentemente es diferenciable en todo ese conjunto, donde el módulo de X es igual a 1, la norma de X igual a 1, como S-1 se puede ver así, como el conjunto de los X en Rn, tales que G de X vale 0, y el gradiente de G en X no es 0. Okay. Entonces, tenemos que Sn-1 es una variedad n-1 dimensional. Fíjense en el ahorro de trabajo que nos produce o nos permite este teorema, ¿no? En los ejemplos de ayer teníamos que considerar parches donde, bueno, aquí lo que íbamos haciendo era viendo que podíamos cubrir efectivamente las partes del conjunto. ¿Okay? Entonces, si podíamos cubrirlas todas, entonces eso era con parches diferenciables, eso era una variedad de una cierta dimensión, dependiendo del parche. eh, y era diferenciable también, porque los parches son diferenciables. ¿Okay? Entonces, acá simplemente lo que hay que notar es cómo se define la función, el conjunto en términos de una función cuyo gradiente no sea cero. ¿Okay? Entonces, si esto se define así, pues, de la forma como estaba el m arriba, o algo parecido a esto, ¿okay? Entonces uno puede garantizar que esto va a ser una variedad de dimensión, la dimensión que corresponda a donde está definido la G. Es decir, que la G acá, G, no donde está definido la G, sino el n-1, ¿no? G estaba definida de Rn, y entonces cuando G es así, según este teorema, fíjense acá, aquí lo tenemos, aquí, la G está definida de Rn en R, entonces esta es n-dimensional. ¿Ok? Bueno, otro teorema que, que quiero, del que quiero comentar es el siguiente. El teorema, lo quise colocar de primero, el teorema 1 que está acá, porque es importante eh, tener una herramienta para saber si un objeto es o no es una variedad. Ok, bueno, en realidad esto es una herramienta para que da una condición suficiente para ver si el conjunto es una variedad. No tenemos una condición para ver que no sea una variedad.
¿Ok? Pero por lo menos podemos decir cuando un conjunto, si cumple esta condición, podemos decir que el conjunto es una variedad. Y también con la dimensión, que podemos dar la dimensión. Ahora, este otro teorema establece que si M es una variedad n-dimensional, en Rn, entonces en cada punto de M, M tiene un plano tangente, n menos un dimensional. Okay. Recuerden que un plano, aquí lo habíamos definido, vamos otra vez para acá, un plano tangente era la unión de todas las rectas tangentes. ¿Sí? Uno decía que era k-dimensional, ¿sí? Si la dimensión del plano trasladado hasta el origen, ¿okay? Tenía dimensión k. Porque recuerden que el plano como tal, el plano tangente como tal, no tiene por qué pasar por el origen. Por lo que el conjunto de elementos dentro de este plano no forma un subespacio vectorial de Rn. ¿Okay? Ahora, cuando trasladamos ese plano hasta el origen, este sí que forma, sí es un subespacio de Rn. A ese subespacio uno le puede calcular la dimensión, simplemente viendo cuántos vectores linealmente independientes que generan el espacio hay en ese espacio. ¿Okay? Entonces, la idea es ver que si yo tengo, para mostrar este teorema, la idea es ver que si yo tengo una variedad dimensional en Rn, tomo un punto cualquiera de esa variedad, un punto A, por ejemplo, en M, y veo que allí existe un plano de esta forma, un plano con dimensión n-1. Tengo que decir, en realidad, el visto como espacio tangente, como espacio vectorial no es un espacio vectorial porque está trasladado, pero el que uno considera paralelo a él en el origen sí es un espacio vectorial. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es que si yo tengo un punto, ya, A, un punto en M, vamos a ver que allí tenemos eh, un, un plano, un plano tangente. ¿Qué significa que ahí tenemos un plano tangente? Bueno, que lo que tenemos que ver es que la unión de todas las rectas tangentes, ¿sí? A esta superficie en el punto A forma un espacio n-1 dimensional. Bueno, como dije, no exactamente él, sino que su trasladado es el espacio. Entonces, queremos ver que la unión de todas las rectas tangentes a M en A eh, es un plano tangente, un plano n-dimensional.
Eso es lo que hay que ver. ¿Ok? Pero ¿quiénes son las rectas tangentes a M en A? Bueno, igual que antes, lo que son es, aquí está M, una recta tangente a M en A, no es más que una recta que pasa es un vector velocidad de una curva diferenciable que pasa por A, ¿ok? Y eso, pues, es la velocidad de esa curva diferenciable que pasa por A. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de estos vectores tangentes, estas rectas tangentes o líneas tangentes, tenemos que considerar una curva diferenciable, ¿ok? Que pase por A. Entonces, sea phi de R en M, una curva diferenciable en M, tal que phi de 0 vale A. ¿Ok? Ok, como además M es una variedad menos dimensional, en una vecindad de A, lo que significa que sea una variedad menos dimensional, vamos a verlo acá en este dibujo que tenemos acá, es que en una vecindad del punto A, M y un parche coinciden en esa vecindad, ¿sí? Es decir, que existe una función para ese punto A que hemos considerado, existe una función que vamos a llamar H, ¿ok? Cuyo gráfico coincide precisamente en M, coincide con M en una vecindad. ¿Ok? Eh, existe una función H, que es de R, la H va de Rn en R, ¿ven? No, aquí la H debería ir de Rn menos 1, de Rn menos 1 en R, para que su gráfico esté en Rn como está N. ¿Ok? Eh, tal que el gráfico de H coincide con M en una vecindad de A. Vamos a poner así, cerca de A, sí, en una vecindad de A. En otras palabras, cerca de A, eh, tenemos que si x1 hasta x n es un elemento de M, entonces podemos escribir xn, lo vamos a poder escribir como h de x1 hasta xn menos 1. En realidad podría ser otra componente, no tiene por qué ser esta, podría ser aquí, de hecho podría ser xy, y acá en lugar de esto tendríamos
xy techo, ¿sí? Donde xy techo, ya lo habíamos definido antes, era el mismo vector x, solo que la componente xy se elimina. Salto de xy menos 1 hasta xy más 1. Ok. Entonces, no tiene por qué ser la última componente, podría ser cualquiera de las otras. Ok. Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que esto que había comentado antes, que uno pone la i en la última componente y define una nueva función así, pues uno si no pierde generalidad en asumir que i es n. ¿Sí? Es decir, que xn es igual a h de x1 hasta xn menos 1. ¿Okay? Esta expresión de acá es para xn. ¿Ok? Bueno, vamos a definir ahora defina una función phi, no, psi, definida de r en Rn-1 por esta expresión. Si es viene compuesto con phi. Okay. Esto, fíjense ustedes que el phi que habíamos dicho antes va de Rn en R, perdón, de R en Rn. Okay. Entonces, esto parte desde R. Y lo que hacemos es esto, ¿no? Tengo primero, digamos, tengo R y un punto T en R, lo mando a la variedad. Okay. La curva es así, esta sería la gráfica de la phi. Esto es el punto phi de t, y después lo que hace pi sub n es mandar estos puntos que están acá, los manda en R otra vez. Okay. Pero en Rn-1. En Rn-1 porque ese pi sub n, lo habíamos definido en la clase anterior, este pi sub n lo que hace es, en el caso hice a n, lo que hace es que a x le asigna x1 hasta xn-1. Okay. Entonces, lo que hace es que tomo t, ¿sí? Asigno phi de t, que sería de la forma phi1 de t hasta phi n de t, que pertenece a n, y después asigno, esto es lo que hace phi, y después lo que hace pi sub n es asignarle phi de t, phi1 de t hasta phi n-1 de t. Quita la última componente de este vector. ¿Okay? Eso es lo que hace esto. ¿Está claro eso hasta ahora? Sí, está clara la composición, profe. Bueno, CAB ahora definido como psi de 0. ¿Okay? Psi de 0. Fíjense ustedes quién es este. Este sería psi de, perdón, pi, la composición es pi sub n de phi de 0. ¿Sí? Esa es lo que sería psi de 0.
Esto es no más que pi sub n de A, ¿ok? Porque phi de 0 lo habíamos tomado de manera que fuese igual a A. Esto significa que esto no es más que a sub 1 hasta a sub n menos 1. ¿Ok? Evidentemente, un elemento de Rn menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, fíjense que cuando nosotros eh, tomamos la H esta que estaba por acá, lo que dijimos es que gracias a que la M era una variedad de dimensional, entonces existía una H con esta propiedad. ¿Ok? Así. Que coincidía, su gráfico coincide con, bueno, creo que esto coincide con M cerca de A. ¿Ok? Coincide con M cerca de A. Esto quiere decir que entonces cuando nosotros tomamos, ahora si nosotros tomamos aquí puntos que están cerca de A, ¿ok? Entonces las imágenes que vamos a tener, si nosotros tomamos ahora, ¿cómo obtuvimos A? A lo obtuvimos, A se obtiene como phi de 0, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos puntos cercanos a P cercanos al 0, entonces vamos a tener puntos cercanos a A. Sus imágenes van a estar cercanas a A. ¿Ok? Eso a su vez nos dice que si T es suficientemente cercano a 0, eh, phi de T es cercano a A, y psi de T, que sería pi sub n de phi de T, es cercano a B, a su vez. ¿Ok? Porque si yo tengo que este phi de T es cercano a A, eso quiere decir que voy a tener si yo phi 1 de T hasta phi n 1 de T y phi n de T. ¿Ok? Este punto es cercano a A. Pero cuando yo lo proyecto, cuando aplico pi sub n y queda nada más esta parte, esto ya no está, entonces este va a ser cercano a B, porque en principio todo el vector era cercano a A, ¿ok? Y la proyección de A es precisamente B. Entonces, cuando yo tomo puntos T cercanos al origen, phi de T va a estar cercano a A y por lo tanto la proyección de ese phi de T va a estar cercano a B. Por lo tanto, psi de T va a ser cercano a B. Bien. En otras palabras, vamos a ir aquí arriba para entender lo que viene ahora. En otras palabras, fíjense qué pasa. Los puntos que están cercanos a, según esto, voy a poner esto en rojo para resaltarlo acá. Bueno, ahí lo voy a poner en rojo. Los puntos que son cercanos a A tienen la propiedad de que, es decir, los puntos en M que son cercanos a puntos de esta forma, tienen la propiedad de que x sub n, así lo asumimos, x sub n es de la forma h desde x1 hasta x. Entonces, vamos a poner esto primero. Recuerde
que si este punto x1 hasta xn en M está cercano a, entonces, según lo que teníamos aquí en rojo, xn, bueno, nosotros asumimos esto, ¿no? Que era para i igual a n. Entonces tenemos que xn es igual a h de x1 hasta xn menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, si t, fíjense qué pasa. Este punto, phi de t, es cercano a cuando t es cercano a 0. ¿Ok? Si t es suficientemente cercano a 0, nosotros sabemos que phi de t es cercano a A. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso lo que quiere decir, no, lo que quiere decir es que según lo que está aquí en rojo, justo encima, eso lo que quiere decir es que phi sub n de t es igual a h de todos los anteriores, ¿sí? Es igual a h de phi sub 1 de t hasta phi sub n de t. ¿Ok? Pero ¿quién es este? Este que está aquí adentro. Este que está aquí adentro no es más que el mismo psi de t. ¿Ok? Este no es más que psi de t. Porque, ¿qué es lo que hace? Es que, recuerden, perdón, aquí hasta n menos 1. No hasta n, sino hasta n menos 1. ¿Ok? Este psi de t, porque ¿qué era lo que hacía psi de t? Agarraba a la phi, ¿verdad? Y la proyectaba quitándole la última componente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. La phi es de esta forma. Eh, bueno, aquí está. Esto agarra la phi y la manda a esto que está acá, la proyecta y le quita la última componente. Esto que está acá es precisamente, esto es, no, esto es psi de t. ¿Ok? Entonces, eso lo que quiere decir que tenemos que la última componente de la phi es h en psi de t. ¿Ok? Para t suficientemente cercano a 0. En otras palabras, ahora sí, tenemos que la función phi, que era phi 1 hasta phi n menos 1, bueno, estos valores en t, todos los valores en t, hasta phi n de t, resulta ser esta primera parte, a las primeras n menos 1 componentes, es psi de t. ¿Ok? Y la última componente es h en psi de t. ¿Ok? Entonces tenemos esta conclusión hasta ahora para puntos que son suficientemente cercanos eh, a, a 0. Para t suficientemente cercano a 0. Bueno, nosotros queremos ver, lo que queremos ver es lo siguiente.
Voy a irme al principio de la demostración para que recordemos que hacia dónde vamos. ¿Qué queremos ver? Queremos ver que la unión de todos los vectores tangentes a M en A forman un espacio, un plano n menos un dimensional. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que cuando yo traslado ese espacio, esa unión, ese conjunto que es la unión de todos los vectores tangentes, yo lo traslado al origen y eso forma un subespacio vectorial de dimensión n menos 1. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero ver ahora, para poder ver la unión de todas esas posibles vectores tangentes, lo que quiero ver es quién es φ' en cero, que es uno de los vectores tangentes. Fíjense que aquí comenzamos con un punto arbitrario para ese A. Aquí está además esto. Para ese A tenemos una φ, función diferenciable, que tiene, que pasa por A. ¿Okay? Ahora, bueno, después hicimos toda la construcción esta de la H y la psi, ¿ok? Y llegamos a que esa phi se puede escribir de esta manera. Yo quiero ver para esa phi qué pasa con este vector que sería phi' en cero. ¿Okay? Esto es phi de cero, quiero ver qué pasa con phi' en cero. Ok, y entonces, como el A fue tomado de manera arbitraria, algo parecido o muy similar va a ocurrir con todos los φ' en cero que yo considere. Ok, entonces, φ' en cero va a ser de esta forma. Φ' en cero, según, como esto es una curva, las curvas se derivan componente a componente, ¿no? Entonces, derivar esto es simplemente derivar cada una de las componentes. Vamos a poner aquí la derivada de h de psi de t. Okay. Esto es, pues, psi' de t, y esto aquí, como h, recuerden que h era una función, vamos a verlo por acá arriba, h era una función de Rn menos 1 en R, ok, entonces, tenemos un gradiente para esa función, como derivada. Si es el gradiente de h, bueno, perdón, aquí, como estamos evaluando en cero, aquí va a estar evaluado en cero también. Ok, y esto vamos a ponerlo así, evaluado en t igual 0. Evaluado esto en t igual 0. Ok, esto va a ser el gradiente de h en psi de 0 punto psi' en 0. Esa es la... 0 y aquí 0. Bueno, fíjense que podemos ver esto. Yo lo que quiero ver es que este vector es la combinación lineal de n menos 1 vectores que son linealmente independientes. ¿Ok? Y que, bueno, eso significaría que esto pertenece a un espacio n menos 1 dimensional. ¿Ok? Tendría aquí, sería, vamos a escribirlo completo. Si 1' en 0, así n menos 1' en 0, y acá correspondería a el producto punto que va a ser las derivadas la suma de las derivadas de f, bueno, las derivadas las voy a colocar aquí de h con respecto a cada una de las variables en 0,
psi de 0 por psi prima de 0. Entonces fíjense ustedes que aquí sería si sub i prima igual 1 hasta n menos 1. Ok. Esto yo lo puedo escribir como vamos a tener si sub 1 prima en 0 multiplicando el vector 1 y 0 en todos los demás, que hasta la n-1, hasta la coordenada n-1, y en la última coordenada aparece si su 1 también, otra vez en 0, si su 1' en 0. Si su 1' en 0 queda multiplicado por esta derivada. Ok. Bueno, a este, por cierto, a este lo llamamos B, ¿no? Si en 0. Vamos a colocar eso aquí para... Y aquí también, para ahorrarnos un poco de escritura. Después, lo mismo ocurre con si sub 2', ok, en 0, eso queda multiplicado por 0, 1, 0 y así hasta la penúltima, y la última es de 2h de b, ok, y así sucesivamente hasta si n-1, si n-1 en 0, prima en 0 por 0, todos ceros, hasta la penúltima que es 1, y aquí de n-1 a h de b. Ok. Fíjense que este vector, estos vectores que están acá, corresponde, este 1, 0, 0 hasta la coordenada n-1, corresponde a eh, al vector canónico S1 de la base estándar, el vector S1 de la base estándar en Rn. Si escribimos esto así, el vector 0 y 0 en todos lados, salvo en la coordenada yésima, esto en Rn-1, ok, aquí la yésima entrada, entonces podemos escribir lo siguiente, podemos escribir que phi' en 0 va a ser igual a esto, a la suma de si prima su i evaluado en 0 desde i igual 1 hasta n-1, y aquí queda multiplicado por el vector e su i, y en la última coordenada fíjense que lo que se tiene es de su i en h de b. Okay. Estos forman los elementos de la base canónica. Fíjense ustedes en Rn-1, fíjense ustedes que estos vectores son linealmente independientes, ¿ok? Cada uno de estos vectores o el conjunto de esos n vectores, o más bien n menos vectores, entonces phi' en 0 pertenece al espacio generado por estos S1 hasta SN, SI de I, H de B, desde igual 1 hasta n menos 1. Y este espacio es un espacio n menos un dimensional.
¿Están de acuerdo con eso? Profe. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahora eh, que no solo esto es así, sino que cualquier elemento de este espacio va a ser un vector tangente. ¿Ok? Eh, es decir, él define, si él mismo no es el vector tangente a la curva en un punto sobre la superficie, por lo menos un trasladado de él define uno que sí lo es. ¿Ok? Entonces, ahora, recíprocamente, eh, CAB, un elemento de este espacio vectorial, CAB un elemento escrito así, B sub I, como vector B sub I multiplicando a E sub I de H de B. Es decir, B pertenece al espacio generado aquí, solamente. B pertenece a este espacio. Ok. Entonces, lo que queremos ver es que este B, si él no es un vector, si él mismo no es un vector tangente a la superficie en A, él define uno que sí lo es. Ok. Considere ahora phi una curva diferenciable en M definida de la siguiente manera, definida por phi de t igual a b más t por w, h de t de b más t por w, donde w es la proyección, es pi sub n de b. Es decir, b sub 1 hasta b sub n menos 1. Okay. Este, pues, evidentemente, es un elemento en Rn-1, ¿no? Bueno, claramente tenemos lo siguiente. Phi' en 0 se va a poder escribir de esta manera. ¿Ok? ¿Y quién es la...? Fíjense que vamos a hacer una cosa acá. Para dar un poco de espacio y poner aquí lo siguiente. Esto, a lo mejor no. Esto es de la forma, si lo voy a poner en rojo, esto es de la forma psi de t, h de t, de psi de t. ¿Sí? Donde sí, por supuesto, es esto que está acá. Ok, psi de t es eso. Entonces, está claro que la, la derivada se calcula de esta manera. Si prima en 0, se calcula de esta manera. ¿Okay? Donde esto que está acá tiene por derivada, para ver,
Ok, ¿quién es la derivada de... ¿Quién es la derivada de esto? Vamos a ponerlo así. Como esta derivada, si prima sub i de 0 es igual, fíjense que si este es 7, si prima es w sub i, solamente, así, si es w sub i. Entonces, y esa w sub i, fíjense que esa w sub i, por definición, no es más que b sub i para ir desde 1 hasta n menos 1. Como esto es así, entonces, phi' en 0 resulta ser b sub i por e sub i, coma de i h de b. Ok, desde igual 1 hasta n menos 1. Esto que está acá es exactamente esto que está aquí arriba. Voy a poner más pequeño para que se vean los dos. Fíjense que se tiene exactamente eso, ¿no? Exactamente lo que estaba arriba. Entonces, esto que está acá no es más que el propio vector B. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cualquier elemento de este espacio es un vector tangente a la superficie en el punto A. Es la velocidad de alguna curva que pasa por A en M. Es decir, B es tangente a M en A. Y por lo tanto, efectivamente, este espacio tangente, M tiene un plano tangente n-1 dimensional en todo punto en cualquiera de esos puntos hay un plano n-1 dimensional cuando M es una variedad n-1 dimensional. Entonces, la idea es que después, por supuesto, la idea será construir esos planos tangentes. ¿Cómo construimos esos planos tangentes? Okay. Bueno, y finalmente, vamos a probar el siguiente teorema. Este es el teorema de multiplicador de Lagrange, el análogo al que vimos que fue hace 2 clases. En este caso, solo vamos a mostrar teorema de multiplicador de Lagrange. ¿Ok? Hay otro teorema que es cuando tenemos más de una restricción, y ese va a ser el de multiplicadores de Lagrange. Ese también lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver hoy. Sea G de Rn en R una función continuamente diferenciable. Okay. Y M
eh, este conjunto que por la manera en que viene definido es una variedad n menos dimensional. ¿Okay? Tenemos una M, que es el conjunto el conjunto 0 de G, donde el gradiente no se anula. Si F ahora es otra función también de Rn, R, es importante que sea definida así también, es una función diferenciable ¿okay? La cual alcanza un máximo local o un mínimo local en M, en conjunto M, en el punto A, ¿ok? Entonces resulta que existe un lambda que es el multiplicador de Lagrange tal que el gradiente de f en A es igual a lambda por el gradiente de g en A. Esto es lo mismo que teníamos acá en este teorema, solo que en este teorema era para funciones de R2 en R, y aquí estamos considerando el caso general para funciones de Rn en R. ¿Ok? Entonces, claramente, M es una variedad n menos un dimensional. Ok, eso por la manera en que viene definido. Entonces, en A, en cada punto de M, particularmente en A, existe, M tenemos un plano tangente para él. Nosotros sabemos, esto que lo vimos, a ver si eso lo vimos ayer. Ok. Acá. Se tiene, gracias a este teorema, como f alcanza un máximo o un mínimo local en el punto A de M, y entonces el gradiente de esa función en el punto A es ortogonal a phi' en cero, o sea, para cualquier phi. Por lo tanto, es ortogonal, entonces, como f alcanza un máximo local o mínimo local
en A, en M, ok. Entonces, según este teorema que estaba recordando, esto es igual a 0. Para cualquier curva diferenciable, según este teorema, para cualquier curva diferenciable con phi de 0 igual a A. Ok. Eso quiere decir que el vector gradiente es un vector ortogonal al plano tangente. El vector gradiente de f en A es ortogonal al plano tangente a m en A. Okay. Por otro lado, nosotros mostramos, a ver si eso lo mostramos porque por acá arriba, esto que está acá, lo mostramos hoy, ¿sí? Ponerlo aquí en rojo también, que la función g por medio de la cual se define m tiene gradiente de g en A ortogonal también a ese plano tangente en a m. Entonces, por otro lado, tenemos esto que es lo que mostramos hace un rato. ¿Ok? Entonces tenemos que ambos son ortogonales al mismo plano tangente. Como este plano tangente es n menos 1 dimensional, entonces su complemento ortogonal el complemento ortogonal del que estábamos hablando ayer es unidimensional. ¿Ok? Eso lo recordamos ayer, aquí cuando hablamos del complemento ortogonal. Eh, con este teorema. ¿Okay? La dimensión del espacio vectorial más la dimensión de su complemento ortogonal era n. Como el espacio tangente, el plano tangente tiene dimensión n-1 y estamos en Rn, entonces el complemento ortogonal tiene dimensión 1. ¿Ok? Pero si tiene dimensión 1 este complemento ortogonal y además tanto el vector gradiente de f en A como el vector gradiente de f en A son elementos de este complemento ortogonal, entonces ellos dos tienen que ser colineales. ¿Ok? Pero gradiente de f en A y gradiente de g en A son elementos de este espacio unidimensional.
de este complemento ortogonal. Entonces ellos son colineales. Es decir, existe un lambda real tal que el gradiente de f en A es igual a lambda por gradiente de G en A. Y eso es lo que queríamos mostrar. ¿Quedó claro? Profe. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta este punto. Voy a detener la grabación.